Feliz domingo a todos, muchas gracias por acompañarnos y hoy con la grata compañía de Patricia Pardo, nuestra compañera de RTVC Noticias en la emisión central. Hablaremos de uno de los proyectos convergentes más ambiciosos por el que la televisión pública hace una importante apuesta, la Ruta del Magdalena, un extraordinario recorrido por el río más importante de nuestro país, del que surgen historias alrededor de los 25 municipios que lo bordean. Este recorrido que empezó en Bocas de Ceniza, en Atlántico, y que terminará en la Laguna de la Magdalena, entre Huila y Cauca, une a Radio Nacional de Colombia y a las marcas de RTVC para que durante 1.540 kilómetros nuestro equipo de producción conduzca a todos los televidentes por esa legendaria ruta a través de los relatos que surgen en la vía fluvial, considerada como una de las más importantes cunas culturales y económicas de todo el territorio colombiano. El gran río Magdalena, José. Pues por supuesto es de lo que se está hablando en nuestro país durante esta semana y se continuará hablando en esta semana que comienza. Esta expedición durará cerca de 20 días, conformada por un equipo de más de 40 personas, entre las que se encuentra nuestra compañera Daniela Caballero, que está precisamente allá enviándonos reportes en vivo y en directo para nuestras emisiones de noticias. El propósito es que los colombianos, ¿cuál es, Patricia? Pues se conecten de nuevo con el mayor recurso hídrico de nuestro país y se apropien y responsabilicen de su cuidado y, por supuesto, de su conservación a través de contenidos para radio, televisión, podcast, documentales y, por supuesto, nuestras plataformas digitales. Lo que más me gusta de todo esto, José, es que la ruta abordará distintas temáticas en torno al día a día del río, la cultura, las tradiciones, el medio ambiente, la literatura, la música, ese sentido de pertenencia de las poblaciones y muchas otras cosas más. La travesía por Yuma, el río amigo, como lo llamaban los antiguos habitantes de sus riberas, que emprende RTVC, invita a reencontrarnos con esta arteria fluvial, transitando por sus aguas y, por supuesto, por todos sus puestos y pueblos ribereños. Pues para hablar de esta travesía por el río, el gran río Magdalena, se conecta con nosotros Vicente Silva, director de Radio Nacional de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla, Vicente. ¿Cómo surgió la idea de realizar este gran proyecto de convergencia teniendo como principal personaje a nuestro río Magdalena? Hola José Fernando, Patricia, cordial saludo acá desde algún lugar del Magdalena Medio. Esta idea surgió fruto de la necesidad de que la gente se apropiara más del río, conociera más al río y que no siguiera, especialmente las nuevas generaciones, no siguieran de espaldas al río como hemos estado los viejos. No miramos con sentido de queridura, con sentido de gratitud, con sentido de placer al río, sino que lo vemos como un problema en algunos casos, especialmente los que no somos del río, los que vivimos fuera del río. Uno viene a estos lados y ve a los pobladores, a los empresarios, a los pescadores, a los canoeros, a los lancheros, a los vendedores de pescado frito a la orilla del río, y ellos sienten un profundo afecto hacia el río, pero el resto de los colombianos deben tener un gran afecto al río. No debemos darlo en la espalda, debemos pensar en él, pero sobre todo preguntarnos muy dentro en el corazón, y es el propósito de los medios públicos, preguntarnos muy dentro en el corazón, ¿qué puedo y qué debo hacer yo por el río? ¿Qué debo hacer para amarlo? Por supuesto que la responsabilidad está en grado sumo en las entidades estatales y en las entidades que trabajan en la protección y preservación del río, como las corporaciones autónomas, las gobernaciones, las alcaldías, pero tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer por el río? Eso es apropiación, eso es querer el río, eso es pegarse al río y es mirar con ojos transparentes a ese río por donde entró toda la modernidad, ese río por donde los indígenas nuestros también transitaron y ayudaron a construir esta patria. Como dijo muy bien el profesor Wade Davis, la nación
colombiana existe y debe su razón de ser al río Magdalena. El Magdalena es ese río no que nos separa, como pareciera cuando lo ve uno en la geografía de norte a sur, sino el río que nos une. Vicente, usted que es un gran cronista, cuéntenos hasta el momento una historia que lo haya realmente conmovido, sorprendido, una historia que tenga ahí como pegadita en su piel. Bueno, llegamos a un poblado a la orilla del río por los lados de Barrancabermeja, muy abandonado, muy pobre, y una señora, madre de 3 niños, estaba sola con los niños. Y el marido había salido a faenas de pesca. Le preguntamos dónde está su esposo. Dijo, no, él está pescando desde las 5 de la mañana. ¿Y por qué usted no está trabajando? ¿Qué está haciendo? Y nos dijo, mire, aquí el trabajo de la pesca es básicamente para hombres. Las mujeres casi que no tenemos derecho o no nos atrevemos a meternos a trabajar en la pesca. Pero tampoco ninguna entidad, ni pública privada, nos brinda la oportunidad de trabajar, de formarnos, de crecer. Queremos trabajar y queremos vivir en el río. Me conmovió mucho porque eso demuestra cómo también hay vacíos hasta en ese sentido, ¿no? Y cómo hay gente que quiere trabajar alrededor del río y quiere amarlo. Y la señora nos contaba, quiero también tener mi independencia como ser humano, como mujer, también ganarme mi plata para traer el pan a la casa, para traer literalmente el pescado a la casa. ¿Por qué es importante llevar este tipo de historias, este tipo de contenidos a los medios públicos y nosotros que somos el noticiero de todos? La tarea y la propuesta convergente de RTBC no solo es novedosa y audaz, sino que va directamente al corazón de los colombianos. ¿Qué queremos, José Fernando? Con las plataformas tradicionales de radio y televisión, que los mayores, que los adultos la tomen porque están muy acostumbrados a ese tipo de información, a consumir ese tipo de información. Claro, hay muchos jóvenes que también utilizan la radio y utilizan la televisión, pero tenemos un menú de propuestas, un menú amplísimo de contenidos sobre el río Magdalena para los jóvenes, en tabletas, en plataformas digitales como Facebook, como Instagram, como Twitter. Queremos que vean productos digitales atractivos, agradables, no para edulcorar o para farandulizar el río, sino para sensibilizar a la gente. Y esos contenidos primordialmente llegan a la gente joven, porque ellos son los que tienen que conducir la nave que debe rehabilitar el río. Es un orgullo, es un honor tenerlo con nosotros. Un abrazo fuerte y siga usted disfrutando de este viaje y de esta travesía tan importante para usted como ser humano, por supuesto, y como periodista. Bueno, gracias, gracias. Y acá los esperamos, que hay una buena cantidad de mosquitos y mucho calor que los espera para recibirlos con todos los honores. Para entender la importancia de este proyecto y su relación con los medios públicos, Álvaro García, gerente de RTBC, nos explica su estrecha relación con los relatos que su entorno produce y, por supuesto, el acervo cultural que guarda en sus riberas. RTBC, Sistema de Medios Públicos, decidió celebrar su aniversario número 17 con el lanzamiento de uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión pública en Colombia, la Ruta del Magdalena, 1.540 kilómetros de historias. Una manera interesantísima de celebrar este cumpleaños es rendirle un homenaje a Colombia. Y qué mejor homenaje que recorrer el río Magdalena, que es como el alma de nuestro país. La ruta ha sido proyectada para que los colombianos tengan acceso a las historias que el río esconde a lo largo de su trayecto. Estaremos con productos digitales, con documentales, en televisión, con todo tipo de formatos, especialmente en nuestros espacios informativos. En RTBC Play vamos a alojar contenidos que van a salir como resultado de este gran trabajo. En Radio Nacional de Colombia, desde sus inicios, se ha pensado en una plataforma y en una agenda de contenidos extraordinaria. Durante 18 días, la travesía por el afluente permitirá revivir su pasado, dar a conocer su presente y visualizar su futuro. Les hacemos esa invitación para que todos los colombianos se monten a este barco y se sumen a esta travesía, que no se pierdan un solo día de lo que vamos a encontrar de Colombia, recorriendo población por población, desde la desembocadura del río hasta su nacimiento. La invitación está hecha.
Atrévase a sumergirse en la fantasía, la riqueza cultural y la belleza de uno de los ríos más fascinantes del planeta y déjese guiar por RTVC. Y en esta travesía no podía faltar la cuota de qué se habla. Nuestra compañera Daniela Caballero es nuestra representante en uno de los proyectos insignias de los medios públicos en Colombia. Daniela, cuéntenos cómo ha transcurrido esta travesía por nuestro río Magdalena y las historias que han descubierto durante estos días. Patricia, José Fernando, muy buenas noches. Seguimos nosotros acá en esta travesía, en esta ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias por descubrir también la gastronomía, la cultura y muchas cosas más en este recorrido. Ustedes me preguntan o quieren que les cuente qué hemos descubierto y la verdad es que pues las palabras se me quedan cortas para decirles todo lo que hemos visto en este trayecto, pero les puedo contar cositas como por ejemplo que en el municipio de Plato, en el departamento del Magdalena, encontramos que una leyenda que se ha convertido en un ícono como lo es el hombre caimán, pues está desapareciendo porque en este momento no hay niños que quieran asumir ese legado. O por ejemplo historias misteriosas como lo que sucede en el cementerio de Mompox. Ustedes no se imaginan, es precioso ese cementerio, pero hay también un cementerio de gatos. No sé si han ido y si no han ido pues tienen que ir a verlo con sus propios ojos. Pero así como contamos sobre la cultura, sobre estas leyendas, pues también vinimos a este trayecto a mostrar la realidad que se vive alrededor del río, como que la pesca está disminuyendo por la contaminación y la sedimentación. Y así muchísimas historias que seguiremos por supuesto compartiendo con ustedes en una próxima oportunidad. Nos vemos entonces el próximo domingo para contarles un poco más de esta travesía que estamos haciendo por el Río Grande de la Magdalena. Que tengan una feliz noche. Pues también feliz noche para usted, Daniela. Muchas gracias, que continúe por supuesto en esta travesía y además que nos siga contando la majestuosidad de un río que es emblema de todos los colombianos. Por eso nosotros no queremos que se pierdan absolutamente nada, José. Los queremos invitar a que escaneen el código QR que está en esta pantalla. Ahí lo pueden ver en estos momentos para que puedan disfrutar de todos los contenidos y las grandes historias que diariamente nos deja la ruta del Magdalena. Pues los invitamos a ver una de esas maravillosas historias que este recorrido por el Gran Río Magdalena nos ha dejado. No hay momposino alguno que no se sienta hijo del río. En Mompox la relación con el Magdalena es tan estrecha que hay quienes afirman que esta colorida villa, patrimonio de la humanidad, es lo que es hoy gracias a sus aguas. Y Lenin, Sebastián y Vladimir sí que lo pueden decir, conocen esta arteria de Colombia mejor que nadie. Yo aprendí tragando agua. ¿Y así aprenden todos? Así aprende todo el mundo. Cada mañana se dan cita en este lugar llamado Tres Piedras. Vamos a pegarme una bañada, ¿no? Desde aquí, el brazo del Magdalena que bordea el municipio se ve en todo su esplendor. Según estos tres momposinos, solo metiéndose al río se logra realmente salvarlo. Lo ayudamos a él más bien ahí también para protegerlo a él y a los peces y a los animales, que uno de a él mismo de uno se alimenta. Trae todo ahí, poco de desperdicio y esas cosas, que eso no lo pueden coger los animales y romperlo allá. La cuestión, uno se tira y la trae uno y la echa en la caneca de la basura y esas cosas para no contaminarlo tanto a él. Como hijos visitando a un padre, lo primero es saludar. Santiguarse es como pedirle permiso antes de entrar, como hablar, comunicarle, decir pues que nos vamos a bañar. Con el permiso otorgado, se preparan para hacer su entrada triunfal. Cada uno con una técnica muy a su estilo. De cabeza, la mortal y la suicida. Y empieza el braceo aguas adentro, una y otra vez. ¿No les da miedo? No, señor. No. O sea, ¿ustedes sienten realmente que conocen tanto el río que no hay riesgo de que algo pase? Riesgos que hay como todo,
calambre, cansancio. Hay que tener muchos pulmones. Pero lo importante es recoger la basura que se encuentran. Y ayudando al río aquí que no se vaya a contaminar el agua aquí con los peces y los animales. Por el camino se van sumando otros que, como ellos, harían lo que fuera por proteger al río que les da de comer. Con el favor de Dios, los hijos de nosotros también nadarán aquí en estas aguas también. Si lo seguimos cuidando, porque si nos encargamos de contaminarlo nosotros mismos, todo se va a acabar poco a poco. Y aunque en sus cuerpos están las marcas del riesgo que corren, Yo, ¿qué ve? Aquí también, aquí mismo me jodí, aquí va. Me decían a los doctores que el hueco me tocaba el hueso y me tuvieron que morir como 15 días en el hospital. sentir el agua del Magdalena en su piel es para ellos un privilegio. Dichosos nosotros que tenemos el agua aquí al lado. Mejor dicho, tenemos el agua de vecinos. Vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos a De qué se habla para seguir navegando juntos a través del río Magdalena. Tejemos 1540 kilómetros de historias. Como la de los Garrido, que llevan varias generaciones uniendo sus vidas entre los hilos de la filigrana y la corriente del Magdalena. Embárcate en esta travesía por los rostros, sonidos, relatos, sabores, música y leyendas del río más importante de Colombia. La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les contamos ahora que al cierre de esta semana, la Ruta del Magdalena ha recorrido un buen número de municipios del norte del país. Las historias de nuestros compañeros las hemos podido disfrutar en todas nuestras plataformas. Patricia, y esta travesía, por supuesto, continúa hasta el próximo 19 de noviembre y seguramente tendremos más relatos que solo se conocían en inmediaciones de las poblaciones que bordean el gran río Magdalena. Recordamos 1540 kilómetros de historias. Como la que soñó Gabo cuando dijo, por lo único que quisiera volver a ser niño es para viajar otra vez en un buque por el río Magdalena. Embárcate en esta travesía por los rostros, sonidos, relatos, sabores, música y leyendas del río más importante de Colombia. La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias. Para seguir hablando de esta travesía por el gran río Magdalena, se conecta con nosotros Wilson Giraldo, más conocido como Willy, director de este proyecto Ruta de la Magdalena. Willy, gracias por acompañarnos. Cuéntenos en primera instancia cómo se ha llevado a cabo la búsqueda de estas grandes historias en medio de un río mítico para los colombianos y sabiendo que usted es un hombre de cine, de imágenes, de historias. Pues mira, Patricia, para esto se trabajó en una sábana de casi 168 temas en torno al río. Partimos de esa investigación, pero la premisa, la idea, el objetivo con el equipo de trabajo era, ante todo, que se dejaran sorprender. Esto es un viaje y al ser un viaje hay una transformación. Iniciamos en Bocas de Ceniza, terminamos en la Laguna de la Magdalena, y por supuesto va a ser un aprendizaje increíble. Entonces no estamos siendo tan rígidos con la investigación nos marca unas pautas, pero realmente aquí hay que llegar con el corazón abierto, con la mente abierta, conectarse con el río. Somos los primeros que tenemos que conectar con el río si queremos que el público conecte con el río. Claro, y me encanta, Willy, que ustedes se han dejado sorprender y de esa manera pues nos sorprenden a nosotros los televidentes. ¿Cuáles han sido precisamente esos retos, esos mayores retos de contar estas historias, digamos, como tan locales, para que personas de todo Colombia y digámoslo así de todo el mundo, pues se conecten con estos contenidos? Uy, el reto más grande, Fernando, es coordinar un equipo de personas que vienen trabajando en diferentes disciplinas. Digamos que ese es uno de los retos más grandes de la convergencia. Entender que hay un universo narrativo, que tenemos la grandeza del río Magdalena y
al tener esto es diseñar formatos para cada plataforma y trabajar como un equipo. De hecho, ahorita estaba escuchando toda la cantidad de historias que han empaquetado allá. Nosotros aquí somos una fábrica de contenido y allá están empaquetando absolutamente todo. Willy, usted tiene ojo de cineasta. ¿Qué ha sido lo que más le ha impresionado de esta ruta? Las formas de contar este recorrido histórico realmente. Mira, yo creo que lo más importante y el trabajo con el equipo es que habiten esos lugares. Yo creo que nosotros seguimos viendo el río con una mirada muy centralista. Nosotros prácticamente, si no hacemos un trabajo de sensibilización, llegamos a contar lo que nosotros queremos contar. Pero a estos lugares hay que llegar a habitar esos espacios como lo habitan los ribereños. Entonces, esa es la sensibilidad y el respeto con el que tenemos que acercarnos a estas comunidades, que sean ellos los que se cuenten. Finalmente nosotros somos un medio de comunicación al servicio de esta Colombia profunda, y el mejor homenaje es acercarnos con mucha dignidad a estos personajes y a sus historias y la manera como la empaquetamos. Y es importantísimo como estamos llegando precisamente a las regiones de nuestro país, porque el río Magdalena casi que son 22 municipios, 22 departamentos de los 32 que hay que recorre este río, entonces estamos llegando a los lugares más recónditos de nuestro país a contar esas historias. ¿Cuáles son esas historias que hasta ahora lo han impactado más? Uy, Fernando, mira, arrancamos el martes 2 de noviembre, ¿no? El día anterior hubo un especial en Radio Nacional divino. De antaño, música en torno al río Magdalena. Llegamos a Plato Magdalena, antier, era como la tercera parada, y nos recibe un campesino que nos había escuchado por Radio Nacional, había diseñado un mapa con su propia ruta, desde Bocas de Ceniza hasta Plato, poniendo a mano alzada con su rúbrica las problemáticas. Se paraba al lado de nosotros y yo decía, Dios, sí estamos conectando a la gente. Para que un personaje de estos le haga seguimiento a la ruta es porque sí estamos llegando a esa Colombia profunda. Esa fue una historia que me impactó y realmente que me hizo ver que cuando hacemos las cosas de corazón, cuando las hacemos bien, realmente la gente sí se apropia de esos contenidos. Yo siempre he tenido la teoría que una cosa es informar y la otra cosa es hacer que la gente se apropie de los contenidos. Cuando la gente se apropia de los contenidos, cuando le llega, siento que ahí empiezan los verdaderos cambios, la verdadera transformación. Y a eso le estamos apuntando, José. Willy, pero no todo puede ser color de rosa, o sea, no todo puede ser divino, precioso, todo ha salido espectacular, no. Yo creo que ha habido algún palo en la rueda, algo con lo que usted se haya encontrado, que seguramente salió avante, sí, pero una dificultad que haya tenido, algo que le haya costado a usted, ya sea como director del proyecto o incluso como ser humano. La primera, el calor que lo estamos viendo que está soportando en este momento. Sí, no, mira, soy un río. Soy un río, ya fluye por mí las aguas del Magdalena. No, mira, lo más difícil es articular las historias y articular un equipo con una jornada de trabajo tan larga, tan complicada. Es la primera apuesta que está haciendo RTBC a este nivel de convergencia. Y día a día estamos aprendiendo en temas de producción, en temas de personajes. Por ejemplo, llegamos a Mompox y cuando ves la maravilla de Mompox dices, tenemos un día apenas para registrar esto, un día es poco, es nada para contar una población tan hermosa. Entonces es más el aprendizaje. Yo sigo insistiendo en el buen sentido de la palabra, que esto va a ser un manual de las cosas que no deberíamos hacer a futuro, porque el aprendizaje en temas de una producción convergente es vasto. Bueno, pues Wilson Giraldo, alias Willy, más conocido como Willy aquí en RTBC Noticias, continúa disfrutando porque tu disfrute se traduce en esos contenidos maravillosos que estamos viendo en la puesta al aire, en todos los noticieros y en todas las plataformas digitales de RTBC. Muchas gracias, el gran director de este proyecto, Ruta del Magdalena, por acompañarnos acá en De Qué Se Habla. Muchas gracias a ustedes. Aquí les seguiremos contando.
Y nosotros los volvemos a invitar para que escaneen el código QR que está en pantalla para que puedan disfrutar de todos los contenidos y las grandes historias que diariamente nos deja la ruta del Magdalena. El río Magdalena es tan importante que además de ser el principal afluente, la principal arteria fluvial del país, ha servido de inspiración para grandes maestros del arte colombiano. Entre ellos el compositor José Barros y su gran piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. En el Banco Magdalena pocos saben tanto de la historia del maestro José Benito Barros como don Efraín Corredor. A las playas de amor en Chimichagua. Don Efra entiende como ninguno el valor de la obra musical del compositor banqueño, en especial de su himno La Piragua. La piragua. Y fue esta cumbia y su admiración por Barros. Un genio, es una eminencia, inteligentísimo para eso. Lo que llevó a este artesano a construir la primera réplica exacta de la piragua. Si usted realiza esa obra, podemos decir que vamos a triunfar los dos. Si no, nos jodimos, decía el maestro. Sentado en su taller con techo de palma, don Efra no duda en asegurar que en Colombia pocas piezas musicales han tenido la importancia que aún hoy tiene la piragua. Piragua tiene un significado. Pira significa luz, esperanza. Y con la G, gua, es un término vulgar que utilizan los banqueños para decir un ejemplo, disculpen la palabra, no joda. ¿Pero realmente le contaron los abuelos esta historia al maestro Barros? Don Efra cuenta que la piragua es un relato que tiene tanto de verdad como de ficción. Era la piragua de Guillermo Cubillos. Don Efra, para usted, Guillermo Cubillos, ¿fue un personaje real o hizo parte de la ficción del maestro José Barros? Guillermo Cubillos fue el único personaje real de la composición musical. Fue un cachaco, como se dice, y nacido en Usaquén. Se radicó en Chimichagua y allá tuvo su vida, conoció una chimichagüera. ¿Y en qué momento el maestro José Barros pudo haber conocido a Guillermo Cubillos, siendo un niño o ya siendo adulto? Realmente es que ya ellos eran adultos y ya compartían parrandas y compartían el trago. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Pedro Albundia, ¿un personaje real o él sí de pronto hizo parte de esa ficción que también incluye la obra del maestro? Esa es ficción, sí, no existió. Ficción porque es un pescador que boga para el maestro Barros boga, va en la parte de atrás y lleva el timón. Para los conocedores, su letra es todo un canto al Magdalena. Un ejemplo, la palabra maderamen. Maderamen es la formación de tablones que se ensamblan, forman una madera compacta, grande. No les puso pescadores, les puso bogas. Boga es la persona que maneja un remo. Todos los días, después de trabajar en sus réplicas, don Efra recorre este muelle como homenaje al hombre al que le debe su obra e inspiración. Para el maestro Barros, el río Magdalena fue la vida de él, fue su inspiración también. Y llegamos al final de nuestro programa. Ahora ya saben que en Colombia se habla de navegar por las aguas del río Magdalena para compartir historias, leyendas y recuerdos que se dispersan entre las brumas de nuestras memorias. Tremenda inspiración, Patricia. Es que como no, el río Magdalena lo inspira a uno, ¿no? Claro que sí, y esperamos que ustedes se sigan inspirando en esta ruta del Magdalena que aún no termina y que verán en cada edición de Noticias de RTVC Noticias, conectados como siempre 24/7 porque somos el noticiero de todos. Que tengan un feliz inicio de semana. Chao. Feliz noche. Descubrimos 1540 kilómetros de historias, como la del Parque Arqueológico de San Agustín, cuna de una sorprendente y misteriosa civilización perdida, bañada por las aguas del Magdalena. Embárcate en esta travesía por los rostros, sonidos, relatos, sabores, música y leyendas del río más importante de Colombia, la Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias.